Dale un grito de júbilo. Así. Dígale conmigo. Cuando oscurece y el miedo crece, escucharé tu voz. Vamos. Si mi esperanza y fe se acaban, mi fuerza tú serás. Cuando creo. Y cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentro en ti. Y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco en mi corazón. En cada etapa, escúchalo, tú me recuerdas tus promesas a mí. No hay quien detenga lo que tú empiezas hasta que llegue al fin. Cuando creo que no hay valor en mí, Dios lo encuentra en ti. Dígalo, no me rendiré. No me rendiré. Nunca, nunca me dejarás. Nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está. Vamos un poquito, vamos aplaudiendo. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Que su corazón cante. Dígalo. En mi corazón. Cuando creo que no hay valor, no lo escucho. Dios lo encuentra en ti. No me rendiré y no me rendiré, pues sé que tú nunca me dejarás, nunca me dejarás. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando, resonando. Dígalo. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como un eco. Última vez. Tu amor me cautivó, nunca está lejos. Lo siento resonando como. Ayúdame con la melodía. En mi corazón. Dígalo. En mi corazón. Dale un grito de alegría al Señor. ¿Sabe? Lo mejor de Dios es sentirnos amados y aceptar el amor. Nos escondemos, nos sentimos tan mal, tan frustrados, pero Dios nos ama, es un Dios de amor. Dios ama a sus hijos, eso nadie te lo puede quitar. Había hace mucho un canto muy viejito con el que yo crecía, que decía: tengo algo que el mundo no me da, y que el mundo, si Él no me lo da, Él no me lo puede quitar. Y eso es el amor de Dios. Amén. Dale un aplauso grande a Él, dile: gracias, Dios. ¿Alguien se siente amado hoy? Tus cuerdas de amor, habla en el libro de Oseas. Tus cuerdas de amor. ¿Sabe? El símbolo lo he explicado muchas veces, la ilustración, y las cuerdas que se utilizaban para traer a los pequeñitos, a los bebés, traerlos a los brazos de papá. Tus cuerdas de amor era de donde el pequeñito se sujetaba
¿Sabes? El lugar donde tú te puedes sostener son las cuerdas que Él ha puesto para traerte a Él. Todo lo que el Señor hace, iglesia, todo lo que el Señor hace en tu vida, lo hace para acercarte más a Él. Has tenido procesos quizá de disciplina de parte de Dios, procesos difíciles, procesos, híjole, que a veces no los entiendes, otros son muy buenos, temporadas donde ves la provisión increíble, pero todo lo que viene de Dios es para acercarte más a Él. Entonces Dios tiene la intención de estar contigo tan cerca, de estar en ti y tú en Él. Sus cuerdas de amor, iglesia, sus cuerdas de amor te llevan hacia Él. Es su palabra, es su palabra, es su amor, es su presencia, es su espíritu sobre tu vida. Le puedes dar gratitud a Dios con un aplauso y decirle: tus cuerdas de amor, Dios, me acercan a ti. Dale gracias a Él, dile: gracias Dios, gracias Dios. Levanta tus manos, dile: no importa lo que pase, día tras día, Dios, mi fe y mis ojos están puestos en ti. Yo sé que tu promesa cumples. Lo que sale de tu boca no cae al piso. Lo que sale de tu boca se cumple para el propósito, para lo que tú lo has hablado. Tú estás conmigo, Dios. Tú estás conmigo. Dilo: aunque pase el tiempo, sé. Puedes decirle que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Oh. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Dile conmigo: tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor, dilo. Tus cuerdas de amor cayeron sobre. Siéntete amado, porque su amor es el que te sostiene. Dile conmigo: Señor, es su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, Él gobierna. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucha su eco. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Al que le falta fe, diga esto: esta es mi seguridad. Esta es mi seguridad. Algo se rompe hoy, dilo. Los velos están cayendo hoy. Y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo. Dilo. Y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta.
Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me hace. Una vez más, es tu amor, dilo. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, seguridad. Y de lo que vendrá, y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes. Y de lo que vendrá, una vez más, dilo, de lo que vendrá, dilo. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Una vez más, es tu amor que me sostiene las voces, es tu amor que me sostiene la iglesia, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Todopoderoso, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdas el control. El gran yo soy. El gran yo soy. El que provee, el que sana, el creador, el hacedor de milagros. Él tiene tu vida en sus manos. ¿Sabes? No hay un nombre que pueda encerrar la grandeza inescrutable de tu Dios, de mi Dios, de nuestro Dios. Por eso su palabra dice: yo soy el gran yo soy. Ni siquiera se podía pronunciar. Entonces comenzó a haber nombres que hablaban de la gloria manifestada del Todopoderoso, del gran yo soy. Él decía: yo soy el que soy, yo soy el gran yo soy. En Él se encierran todas las cosas. Él llena de gloria la tierra con su presencia. Adoremos y honremos al Rey. Al Rey lo adoramos. Levanta tus manos.
busca encuentra. Dice su palabra que todos los que adoran en espíritu, en verdad, a ellos los encuentra el Señor adorando. Dice, vendrá aquel día, dijo el Señor, donde los verdaderos adoradores, hay verdaderos adoradores en este lugar, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si tú le buscas, encuentras a todo aquel que abre la puerta. Yo entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Yo tendré una comunión íntima. Aquel que me busca, aquel que clama a mí, yo voy a responder, dice el Señor. No quedaré callado ante el clamor de un pueblo que clama por mi presencia. Levanta tus manos, vamos a adorar a Dios. Dile, si le adoras, si adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Una vez más, dilo, si le adoras, si le adoras, Él se manifiesta. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Oh, si le adoras, oh, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Oh, si le adoras, amada de iglesia, decimos juntos, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahvé, dile, Yahvé, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. El gran yo soy, tu creador. Toda la gloria que se manifiesta a tu alrededor, todo lo que Dios hace en tu vida, en todo lo que Dios hace en tu vida, escúchame bien, se glorifica el gran yo soy. Vamos a leer el texto en donde la palabra nos enseña acerca de los 9 dones que el Espíritu Santo nos reparte a cada uno como Él decide y también como conviene. 1 Corintios 12, versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía. ¿Por qué no le decimos, Señor, gracias por este día? Gracias por tu palabra y gracias, Dios, por tu promesa de que el Espíritu Santo traerá a tu congregación dones. Espíritu Santo, clamamos a ti para que vengas y repartas a cada uno, Señor. Que ninguno salga vacío, Dios. Que cuando menos uno de los dones lo tengamos y que lo usemos, Dios, para provecho, para tu gloria y para tu honra y para edificación, Señor, de la congregación. Especialmente, Señor, en este día clamamos a ti para que el don de profecía repose, Señor, sobre nosotros.
para que seamos, Dios, creyentes con el don para profetizar siempre, edificando, exhortando. Que siempre, Padre Celestial, estemos dispuestos a honrarte, a servirte. Y si el don de profecía, Señor, viene ocasionalmente a nosotros, que seamos valientes para declarar tu palabra, Señor. Porque sabemos que siempre tu palabra es necesaria y es indispensable para tener paz y para vivir, Señor, en paz. Bendícenos siempre, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Cuando hablamos de profecía, hay mucha enseñanza en la palabra acerca de profecía, pero hay una realidad. ¿Sabe que hay una abundancia de profetas en medio del pueblo cristiano en todo el mundo que se dicen ser profetas y no lo son? Y engañan y se aprovechan y usufructan del privilegio, de los bienes de la congregación, y hasta se jactan y hasta con prepotencia a veces tratan a los hermanos o predican con prepotencia. Y sucede que el pueblo de Dios no se da cuenta, no sabe discernir la diferencia entre un verdadero profeta y un falso profeta. Así que hoy voy a empezar por hablar sobre la profecía falsa, sobre los falsos profetas. Amén. Los falsos profetas hablan palabras generalmente para endulzar los oídos. Hablan palabra supuestamente de parte de Dios para seducir. Hablan palabra para echarte la red y seas una de las personas que siempre van a tener comiendo de su mano, y que siempre, para cualquier decisión de tu vida, no vas a buscar a Dios, sino que vas a buscar la voz del profeta. Entonces, le estaba compartiendo que desgraciadamente este tipo de personas lo que tratan es de obtener una ganancia ilícita que no tiene nada que ver con Dios, pero aparentan realmente estar llenos del Señor. Nosotros tenemos que entender algo, y algo muy claro. El diablo es diablo, pero no tiene mala memoria, tiene muy buena memoria, tan buena que a Jesús mismo lo tentó con la palabra. ¿Qué significa eso? Él conoce la palabra. No te extrañe que los falsos profetas siempre vayan a la palabra y hablen de la palabra y seduzcan con la palabra. No es sencillo cuando alguien te está hablando la palabra que tú te des cuenta. Y luego a veces la única arma que nosotros tenemos a nuestro favor, pero que realmente ni la sabemos entender, es la de: por sus frutos los conocerás. Y sus frutos, le digo que ni siquiera a veces sabemos entender eso, porque los frutos del Espíritu son amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Dice la palabra que contra tales cosas no hay ley. Y sucede que los frutos, muchos los consideran como, wow, el conocimiento con el que te habla, la autoridad con la que te habla, que anda aquí y allá, que tiene una iglesia bien grandota. Esos no son frutos. La Biblia no dice que esos sean frutos. Los frutos son los que se manifiestan en la persona. Así que cuando tú veas una persona prepotente en su manera de hablar, que trata a unos bien y a otros mal, cuando tú seas seducido por alguien para sacarte una lanita, para que tú estés cautivo ahí, cotidianamente sembrando en su ministerio, por favor, abre los ojos. Esos no son los profetas de Dios. Tenemos que darnos cuenta bien clara, muy claramente, y de hecho ahorita lo vamos a leer, que este tipo de gente se mete a las congregaciones, se hace pasar por cristiano, se hace pasar por ministro,
justamente para obtener beneficios. Es gente que no le gusta trabajar y que tampoco le gusta tener responsabilidad. Por eso anda generalmente de aquí para allá. Y debemos de tener cuidado con eso. Durante un tiempo en las congregaciones cristianas se promovieron muchísimo los profetas, y de hecho ellos mismos empezaron a introducir enseñanzas que realmente no son como la palabra enseña, pero para respaldarse y sobre todo para tener más autoridad, para tener más credibilidad de parte de los congregados. Entonces debemos de ser bien, pero bien cuidadosos. En estos tiempos, muchos profetas realmente ni saben lo que es profecía, pero adivinan. Y no crea que son adivinos, ¿verdad? De los de la bolita. No, son adivinos del Facebook. Cuando ya saben con quién se van a encontrar o ya saben a dónde van a ir, entran al Facebook de la congregación, porque si entran al Facebook del pastor, pues el pastor va a tener un montón de ovejas en su Facebook, como contactos, como amistad. Y entonces entran ahí y conocen. Y miren, normalmente a estas personas, digo, como el diablo, tienen tan buena memoria, se aprenden bien las caras de las personas, se aprenden nombres, se aprenden fechas. Y cuando están delante de las personas, no tiene nada que ver con profecía, que te digan, naciste el 31 de mayo, como el pastor, para que le dé su regalo el próximo mes. Y wow, la gente se impacta. Y tienes 3 hermanos. Yo le pregunto, ¿realmente qué interés profético tienen esos datos? Si lo que importa es la vida espiritual, pues es que esos datos están ahí, en tu Face. Ahí entran, ahí los ven, y con eso te impactan. Y seducen a las personas, y luego te marean con una palabra bonita, y te hablan a tu ego. Tú vas a ser un gran hombre de Dios. Y si hay algo que a la gente le gusta oír, es Dios te va a llevar por las naciones. ¡Wow! No, ya con eso ya nos tiene comiendo de su mano, ¿verdad? Y con eso ya es nuestro ídolo. Y debemos de ser bien cuidadosos. No se le olvide. Mire lo que dice Mateo 24, versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El versículo 24 del mismo capítulo 24 de Mateo dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjese cómo está tan clara la palabra, y a pesar de que nos está exhortando la palabra, nosotros no hacemos mucho caso de la exhortación y descuidamos nuestra vida espiritual y ponemos nuestra fe y ponemos nuestra esperanza y ponemos nuestra confianza y ponemos muchas veces hasta nuestra salvación en manos de este tipo de personas. Debemos de ser bien cuidadosos. Debemos de ser bien cuidadosos, debemos de ir aprendiendo. Yo le he enseñado varias veces y hoy se lo quiero recalcar. El profeta en el Antiguo Testamento tenía una unción completamente diferente a la unción profética de los pastores del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, quiero decirle que los profetas eran los que tenían la autoridad sobre el pueblo. Ellos eran la voz de Dios, ellos eran la autoridad de Dios. Ellos eran los que decidían. El rey consultaba al profeta, y de la voz del profeta dependía la decisión del rey. Y cualquier decisión importante de cualquier miembro de la población, iban con el profeta y el profeta les hablaba de parte de Dios.
Pero los profetas del Antiguo Testamento también sufrieron invasión de los falsos profetas. Y a veces había una multitud de profetas. ¿Por qué razón? Porque justamente si hay autoridad, pues la gente la quiere. Si hay beneficios, la gente lo quiere. Y justamente las personas que muchas veces no tienen nada que ver con Dios son los que más aparentan tener una buena relación con Dios y ser usados por Dios. Son buenos imitadores, son buenos falsificadores de la unción de Dios, y entonces engañan fácilmente a las personas. El último profeta del Antiguo Testamento fue Juan el Bautista. Después de Juan el Bautista, la profecía o el profeta dejó de ser la autoridad para el pueblo. El profeta ya no es más la autoridad. La palabra nos dice que Jesús es el pastor de los pastores. La palabra no nos dice que Jesús es el profeta de los profetas. Y todos entendemos que la autoridad máxima se llama Jesús. Y Él es el pastor. Así que en el Nuevo Testamento, sobre quien Dios depositó la autoridad, ya no fue sobre los profetas, fue sobre los pastores. Antes los pastores pastaban las ovejas. Hoy los pastores ministran a las ovejas que son el pueblo de Dios. Hoy los pastores tienen la autoridad del profeta, pero no necesariamente el pastor es profeta. Puede fluir en profecía, puede tener el don de profecía, pero no necesariamente es indispensable que lo haga. Sin embargo, puede ser usado por Dios en medio de la predicación, y en la predicación lanzar mensajes proféticos. Entonces nosotros tenemos que entender que las cosas del Antiguo Testamento cambiaron y ahora son nuevas en el Nuevo Testamento. Y tenemos que entenderlo para poder defendernos justamente de los falsos profetas, de los falsos ministros. Cuando nosotros hablamos de los profetas, yo quiero decirle que 1000 años antes de Jesús, a los profetas les llamaban videntes. Videntes. Saúl va a consultar al vidente, y el vidente era Samuel. Cuando Saúl cuando a Saúl no le fue suficiente el mensaje o el consejo de Samuel, usted sabe lo que Saúl hizo. Fue a buscar a adivino, agorero, y se fue con la divina de Endor. Y la divina de Endor mostró sus cualidades, y fue engañado Saúl. Y Saúl dejó de ser rey, y Saúl fue desechado para su vergüenza por un jovencito fiel, un jovencito leal, un jovencito con un corazón conforme al corazón de Dios, David. Antiguamente, decir vidente o decir profeta estaba correcto, pero después se cambió ya la palabra. Aunque significaba lo mismo, ya para cerca del tiempo de la venida de Jesús, ya no se le llamaban videntes, y eran profetas. ¿Por qué le estoy yo haciendo esta observación? Por algo que nosotros tenemos que entender: vidente o profeta, pero hay más sinónimos. Y justamente yo quiero que usted ponga atención a todos estos sinónimos, porque nosotros muchas veces estamos dejándonos guiar por personas que no tienen nada que ver con el don de profecía, pero que parece que fluyen en profecía. Mire, los sinónimos de vidente o profeta son adivino, bruja, brujo, cartomante, agorero, chamán, maga o mago, nigromante, pitonisa, saurín, vidente, que ya hemos dicho, y medium.
Nosotros aquí en Ciudad Guzmán, si escuchamos el radio, hay algunos que tienen programa de radio y se están anunciando. Y es increíble la cantidad de gente que les habla. Y es increíble que esa gente se dice cristiana, no cristiana de nuestra fe, sino cristiana de la religión. ¿Y cómo es posible que siendo cristiana de la religión, que es la mayoría aquí en Ciudad Guzmán, la gente se deje engañar tan fácil? ¿Sabe por qué son engañados? ¿Y sabe por qué nosotros también somos engañados? Por ignorar muchas veces lo que la palabra nos enseña, por no discernir realmente las cosas. Estas personas no lo va a creer, pero miren, se ejercitan ellos, practican. Estas personas, cuando quieren fluir en todos estos males, lo que hacen es aumentar sus habilidades intuitivas naturales. ¿Qué le estoy diciendo? Que nosotros los seres humanos tenemos cierta intuición. Los cristianos somos intuitivos, pero la intuición nosotros debemos de considerarla como una parte del razonamiento, porque nosotros intuitivamente, si tenemos a un niño pequeño y anda por ahí el niño pequeño y de repente intuimos que se va a salir, es porque sabemos que hay una puerta y probablemente la dejamos abierta y corremos justamente en el momento en que el niño se iba a salir a la calle y le cerramos. Esa es una intuición razonable. Pero hay otro tipo de intuición que la gente cree que viene de espíritus o cree que viene de el mundo de las tinieblas, en donde alguien le avisa. Entonces nosotros debemos de entender la diferencia entre una verdadera intuición y la intuición errónea, que engaña, que controla primero a la persona y luego esa persona va a utilizar ese don para controlar a los demás. Esas personas empiezan a trabajar con una imaginación visual. Empiezan ellos a imaginar qué está haciendo mi suegra. De seguro está hablando mal de mí. Empiezan a imaginar cosas, a visualizar. Así que cuando luego se dedican a esto y tienen a la persona frente, ellos visualizan. Pero no se dan cuenta que ese visualizar no depende, por supuesto, de nada razonable ni de nada espiritual de los cielos, sino de las tinieblas. Y esas personas realmente empiezan a ser poseídas por el enemigo en la misma medida que ellos están creyendo lo que ven. Y el enemigo los empieza a usar. Y a través de ellos el enemigo empieza a seducir, empieza a atraer a todos los que creen. Y cada vez son más. Y el enemigo tiene a muchos a quienes engañar. Y nosotros debemos de ser bien cuidadosos con esto. Quizás alguien diga, pues eso ya lo entendemos, pues eso ya lo sabemos. Pues nos tiene que quedar bien claro. Porque usted no se imagina cuántas personas que un día se dijeron cristianas y después andan en todo eso. Usted no se imagina cuántos cristianos se congregan para escuchar pagándole a personas que aparentemente hablan la palabra de Dios y que solamente están usando la palabra de Dios y el nombre de Dios para su propio beneficio. Y déjeme decirte, son personas bien elocuentes, son personas bien inteligentes y son personas que falsifican muy bien la unción. Pero nunca se te olvide, siempre manipulan, siempre controlan, siempre te quieren tener comiendo de su mano. Nunca te van a enseñar la palabra pura, limpia y sin mancha. Te van a enseñar textos bíblicos. Te los van a hacer razonables. Y emotivamente te los van a exhibir para que tú seas cautivado. Pero yo quiero que entiendas algo muy importante. No es la emoción y no son los sentimientos
lo que nos hace recibir la palabra de Dios. Lo que nos hace recibir la palabra de Dios y la razón por la cual nosotros debemos de recibirla es porque es la verdad. Y si la palabra que estamos escuchando es la verdad, nosotros debemos de conectarnos con el verdadero, no con el que está compartiendo. Nuestra conexión siempre tiene que ser con Dios. Porque si no, entonces vas a obtener tú un intermediario entre Dios y tú, el predicador o la predicadora, y lo endiosas o la endiosas, y no tiene nada que ver con la verdad. El único intermediario entre Dios y los hombres se llama Cristo Jesús. Por eso el mensaje te debe de llevar o te debe de conectar con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo. Ellos son muy astutos para conectarte con ellos, y los conviertes en tus ídolos, se convierten en tus héroes. Y hay gente que todo el tiempo les está preguntando, y hay gente que todo el tiempo los está siguiendo, y viven de lo que les dicen esas personas, y no son otra cosa más que o divinos, brujos, criptomante, agorero, chamán, mago, necromante, pitonisa, saurín, vidente o medium. Y si hay otros nombres, agréguelos. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mira, un último texto para no estar profundizando sobre esto. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Fíjese bien lo que dice, pero hubo, lo está diciendo Pedro. Estaba hablando del Antiguo Testamento, y probablemente también está hablando del tiempo en el cual él estaba viviendo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, por supuesto también falsos profetas, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Nosotros podemos ver que esa gente prospera por mucho tiempo. Pero mire, yo siempre tengo una manera muy sencilla de entender la eternidad. Agarra tus 80 o tus 100 años de vida y puedes jugar con ellos aquí en la mano. Pero los años que Dios tiene prometidos para ti, que es la eternidad, esa no se puede. Esa tú estás dentro de ella. Entonces, esa gente que agarra su vida para jugar con ella y para tomar lo que no les corresponde y abusar de los demás, es bien claro lo que dice la palabra: su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahora vamos a ir a lo que realmente es la profecía. El profeta es la persona que proclama la mente o el consejo de Dios a nosotros, el pueblo de Dios. Nunca se le olvide, el profeta está hablando de parte de Dios, no está hablando como Dios, está hablando de parte de Dios. Es un instrumento, y si te habla de parte de Dios, entonces tu atención no se centra en el profeta, tu atención se centra en Dios. Una persona que habla de parte de Dios, una persona que se mueve en el ámbito de la obediencia a Dios, con el don de profecía o con el ministerio de profecía, esas personas, por supuesto, que tendrán un buen testimonio delante de nosotros, y nosotros podremos alabarlos como personas, sobre todo cuando nosotros nos damos cuenta
que no quieren la atención para ellos, que quieren la atención para Dios. Nosotros debemos de entender siempre de una manera completamente claro esto. El profeta habla de parte de Dios o enseña por inspiración divina. Inspiración divina. No por intuición humana. No por intuición de las tinieblas. No porque el enemigo te está manejando, sino porque está siendo inspirado de parte de Dios. ¿Cómo saber que una profecía es inspirada por Dios? Porque una profecía de parte de Dios te va a hablar y nunca te va a llevar por un camino ajeno al camino de la palabra de Dios. Nunca. Nunca te va a alentar a hacer lo que Dios no habla en su palabra que tú seas. Si tú te fijas, Dios no te va a proveer para tus deseos. Dios te va a proveer para tus necesidades espirituales y madures y crezcas y mantengas la salvación con temor y temblor y tengas el deseo de nunca separarte de Dios. Pero cuando alguien pide para sus deseos y recibe, esas personas inmediatamente se van de la presencia de Dios. Usted no sabe cuántas personas yo conozco y han pasado por mi vida ministerial en donde vienen y piden oración y piden consejo, y en cuanto Dios les suple, se van. ¿Por qué? Porque solamente buscan su beneficio, no su salvación, no su relación con Dios. Y nosotros lo que debemos de buscar es mantener nuestra salvación, mantener una relación con Dios, porque eso nos asegura la vida eterna. Debemos de ser bien cuidadosos con esto. Ahora, por supuesto, en esto no te estoy diciendo que nosotros debemos de vivir mal, que nos tiene que ir mal. No. Por supuesto vamos a tener pruebas durante la vida. Normalmente los que están fuera de la palabra de Dios niegan que vas a tener aflicción y te dicen que las aflicciones no son de parte de Dios. Y si tú estás en aflicción, condenan a la aflicción y te dan una palabra profética, wow, bien gruesa. Cuando en realidad Jesús nos dice que en el mundo tendremos aflicción. No es una profecía, es una verdad. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice Jesús, yo he vencido al mundo. Jesús no está diciéndote que la aflicción es mala. Jesús está diciendo que las cosas malas de tu vida, si tú permaneces en la fe, tú vas a ser más fuerte, tú vas a tener más fe, te vas a saber defender y vas a crecer. Porque dígame, ¿quién no va a tener aflicción en la vida? Si todos en la vida vamos teniendo pérdidas de seres queridos. Si muchas veces para llegar a triunfar en algo en la vida, primero tenemos, para aprender, primero nos tiene que ir mal, porque si no, no aprendemos. Hay gente que nosotros hemos oído en el mundo que luchó 1 y 1000 veces. Bueno, Thomas Alva Edison para el foquito, el que conocemos nosotros, dicen que fueron más de 2000 veces las que estuvo intentando lograr inventar el foquito hasta que lo logró. Wow. Y nosotros a veces, con una vez, ¿verdad?, que nos vaya mal, no, nosotros ya nos rendimos, Dios no está con nosotros, no tenemos fe y nos quedamos como estábamos. No, las aflicciones son buenas. Solamente hay que enfrentarlas con un buen espíritu. Y hay que saber juzgar lo que hacemos. Porque justamente uno de los problemas de los seres humanos es no aprender a juzgar nuestras acciones. Siempre creemos que somos buenos, siempre creemos que hicimos lo correcto y por eso nunca aprendemos a hacerlo mejor. Siempre nos quedamos donde estamos. Debemos de ser bien cuidadosos. El don de profecía lo tiene quien es llamado a ejercer el oficio de profeta.
Fíjense bien, antes el oficio de profeta lo tenía una persona y era el líder de todo el pueblo. Bueno, ahora no. Ahora la palabra nos dice que muchos pueden recibir el don de profecía. ¿Por qué? Porque el profeta ya no es la autoridad. Ahora los profetas tienen que estar sujetos a la autoridad del pastor. Ahora es el pastor el que tiene que sopesar, juzgar, analizar la profecía. Y muchas veces al último al que le hablamos de la profecía que nos dieron es al pastor. Y desgraciadamente cuando las cosas no están bien y el pastor dice algo diferente a lo que tú crees, algo diferente a lo que te dijeron, te acabas yendo de la iglesia. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Empiezan a andar de aquí para allá. Y cuando menos esperan, ya están en el mundo, pero luego son los que dicen que siguen siendo cristianos, pero leen la Biblia en su casa. Allá escucho yo alabanzas. Se les olvida lo que Dios nos demanda, congregarnos. Y dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Congregarnos es indispensable. El que no se congrega, créamelo, está mal delante de Dios. No ha entendido la verdad del evangelio. Necesita congregarse. La profecía exhorta, enseña y aconseja. Son tres cosas, ahorita lo vamos a ver en un texto bíblico, pero son tres cosas indispensables cuando tú escuchas una profecía. Bien claro, exhorta, enseña y aconseja. Cualquier persona puede ser usado para profetizar. Cualquier persona sí, aunque no sea cristiana. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ojalá tu boca sea profeta? En la Biblia hay pasajes. Yo nomás le quiero mencionar a Ciro, rey de Persia, que fue temeroso de Dios, pero nunca realmente fue un hijo de Dios. Y fue utilizado con palabra profética para Israel. Caifás, el enemigo de Jesús, el que lo mandó a la cruz, profetizó sin darse siquiera cuenta que estaba profetizando. No sé si usted se acuerda del pasaje en donde Caifás dice, más vale que muera uno por el pueblo y no que todo el pueblo muera. Y se refería justamente a que Jesús fuera entregado para apaciguar a los romanos. No se dio cuenta lo que dijo y nos bendijo, porque con la muerte de Jesús fue vencida la muerte y la muerte no tiene autoridad sobre nosotros. Quizás alguien diga, pastor, no sabe lo que dijo. No, sí sé. Sí, nos vamos a morir, pero la muerte no tiene autoridad sobre nosotros, porque así como resucitó Jesús, así Jesús nos va a resucitar a nosotros. Entonces la muerte no tiene más autoridad. La muerte fue vencida por Jesús. El don profético y el ministerio de profeta son cosas diferentes en este tiempo. En este tiempo. El don profético lo recibimos y lo manifestamos. Quizás alguien diga, pues es que si yo ya recibí el don, yo puedo profetizar todas las veces que yo quiera. Bueno, es que el don profético se manifiesta cuando Dios viene y te usa. Pero cuando alguien tiene el ministerio profético es la unción ministerial que Dios te ha dado para edificar a la congregación, al cuerpo de Cristo, a través de justamente las tres cosas que te estoy diciendo: exhortación, enseñanza y consejo. Entonces, el profeta de Dios, en cualquier momento que alguien viene y le pregunta, siempre va a hablar de parte de Dios, porque haga de cuenta que es el micrófono de Dios, así como me dijo Cristian cuando era una pequeñita, porque me preguntó qué era el profeta y yo le empecé a dar explicaciones
Y como no le di buena explicación, entonces ella me dice: ya entendí, papi, ya sé que es un profeta. ¿Qué, hija? El micrófono de Dios. Y sí es cierto, un micrófono no tiene capacidad en sí mismo, solamente amplifica la voz. El profeta amplifica la voz de Dios. Por eso siempre tenemos que escuchar al que habla, no al que está ahí frente a ti diciendo la palabra de Dios. Entonces, el que tiene el ministerio profético es una persona que siempre va a hablar bajo estos tres términos. Si no es así, el profeta es mentiroso. Y mucho cuidado con las adivinanzas. Tres características de la profecía. Se lo vuelvo a especificar, pero ahora con el texto bíblico. 1 Corintios 14, versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Nunca se le olvide, la profecía es para examinarla. La profecía se debe de juzgar. La profecía no es para recibirla y ya me la dijo el profeta y ya la creo. Por favor, nunca haga eso. Nunca. Siempre que le den una palabra profética, usted tranquilo, póngala delante de Dios, examínela, pregúntele al pastor, pregúntele a gente madura, a gente que conozca la palabra de Dios, para que usted sea guiado por el Señor y no se salga de sus caminos. 1 Tesalonicenses 5, versículo 19, mire lo que dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué significa? La profecía se examina, se juzga, nunca se le olvide. La profecía no es completa. 1 Corintios 13, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Entonces lo que es en parte se acabará. Si nosotros queremos pensar que el profeta todo lo sabe, usted está equivocado. Y si hay un profeta que se propone como alguien que todo lo sabe, no le haga caso. Aun cuando sea profeta ministerial, aun cuando sea un profeta escogido por Dios, quiero decirle que el mismo profeta tiene que entender que su profecía es limitada, porque el único que no es limitado es Dios. Lo que no está limitada es la palabra de Dios. El profeta y la profecía, sí. De hecho, tenemos que entender algo. La profecía del final de los tiempos ya fue dada. No se le puede cambiar a esa profecía. No se le puede agregar. No se le puede restar. Lo que está escrito proféticamente acerca de los tiempos del fin, nada más hay que discernirlo, nada más hay que creerlo, hay que estar confiados con el Señor, hay que tener gozo mientras estemos vivos. Si nosotros estamos para los últimos tiempos, confiemos, el Señor va a levantar a su novia y nosotros somos su novia. Si nosotros nos vamos antes, tranquilo, el Señor nos va a resucitar conforme a su palabra profética. Del polvo de la tierra nos va a llamar. Así que tranquilos, porque los muertos resucitarán primero, dice la palabra de Dios, y después los que estén vivos. Y en un abrir y cerrar de ojos, todos estaremos en las alturas con el Señor. ¿Quiénes? Los que murieron o los que muramos antes del arrebatamiento, y los que sean arrebatados juntamente en un abrir y cerrar de ojos, todos ahí estaremos con Él. Eso es poder de Dios. Eso es profecía completa. Nadie puede hablarte proféticamente diferente. Debemos de tener mucho cuidado con eso. Profetizar, fíjate bien, profetizar no implica que el profeta aleluya. No, profetizar no es entrar en trance.
Si está entrando en trance, es porque se está comunicando con las tinieblas, porque ellos sí entran en trance. Nunca se te olvide. El profeta tiene dominio propio, porque así lo enseña la palabra. La palabra dice en 1 Corintios 14:32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Y el 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, sino de verdad. Dios no va a estar haciendo cosas a través de sus siervos para que tú seas impactado. No, pues el que te impacta es la verdad, es el Señor. Y desgraciadamente hay muchos que así funcionan. Pero te vuelvo a repetir, debemos de tener cuidado de todo ese tipo de personas. Efesios 4, versículo 11, y con esto terminamos. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y Él mismo, ¿nos damos cuenta? Y Él mismo. A veces estamos esperando que el pastor sea quien Él mismo convierta a las personas de ovejas a apóstoles y los convierta en profetas, en pastores, en maestros. Y a veces nos equivocamos y hacemos lo que no debemos. Pero a veces la congregación no está contenta, porque oyen que en otro lado están ungiendo para pastores. Y ahí van. Y luego allá los ungieron de pastores y aquí llegan y aquí no son reconocidos como pastores. Y entonces ya entró ahí la discordia. Tenemos que ser maduros, tenemos que ser bien cuidadosos. El diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y devora normalmente a la gente pretenciosa. Devora normalmente a los que no esperan la manifestación de Dios. Quieren una manifestación personal por su ego, por su prisa de conquistar lo que desean. Y debemos de ser muy, pero muy cuidadosos. Los ministerios que el Señor estableció en la congregación es para perfeccionar a los santos. Y no se le olvide, para la obra del ministerio. Esto es para trabajar con los hermanos, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para nuestros afanes. Yo soy de los que empezaron a ver en el mundo cómo de repente la persona ponía a Lupillo Ministers. ¡Wow! Super ministro. Y empezaban a hacerse publicidad. Y conforme a su capacidad para publicitarse, los invitaban aquí o allá. Y luego si tenían capacidad para convencer a los hermanos, no, hombre, se hacían famosos y ricos. Después, si usted los conociera en su vida privada, Dios mío. Y por eso sufre el cuerpo de Cristo. Porque dentro del cuerpo de Cristo no todos son cristianos. Y porque muchos cristianos no atienden la enseñanza de la palabra de Dios y después son seducidos, son engañados y son desviados. Te recuerdo que debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Seamos bien cuidadosos. Cierra por favor tus ojos. Con esto terminamos. Te voy a leer así con tus ojos cerrados. Romanos 12, versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entendamos bien esto. Y todos miembros los unos de los otros.
De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y yo le agrego, no conforme a la medida de su ambición. O si de servicio en servir, y yo agrego, no en servicio. O el que enseña en la enseñanza, y yo le agrego, no lo que tú crees, sino la palabra de Dios. El que exhorta en la exhortación, exhortando a los hermanos para que hagan la voluntad de Dios, pero no la que yo quiero. El que reparte con liberalidad. El que da porque tiene, porque ha recibido de Dios, dé sin temor. Hágalo con gozo. El que preside, hágalo con solicitud, no jactanciosamente sintiéndose importante. El que hace misericordia, por favor, no se tome foto y lo publique. Hágalo con alegría delante de Dios nada más. El amor, dice la palabra de Dios, y así es como nosotros debemos de tenerlo, sea sin fingimiento. Y esta palabra termina con algo que es muy importante para todos nosotros. Aborreced lo malo. No te dice desecha, te dice algo más fuerte. Aborrece. Por favor, ante lo malo, no seas condescendiente, no seas compasivo. Ante lo malo, no te sientas más bueno que Dios. Ante lo malo, aborrécelo. Y concluye este pasaje diciendo: seguid lo bueno, seguid lo bueno. Y si nosotros seguimos lo bueno es entrar a la presencia de Dios y decirle al Señor: Señor, aquí estoy. Tú conoces mi corazón. Tú conoces todo lo que hay en mí. Conoces todo lo que soy. Conoces de dónde vengo y sabes a dónde voy.